Hoy, en este hermoso viernes, tenemos nada más ni nada menos que al doctor Ricardo Virgen para complementar el tema de... ¿Quién eres tú? Autismo. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Le reclama la novia al muchacho y le dice: ay, Juanito, a rato siento que quieres más al perro que a mí. No, mi vida, ¿cómo crees? A los dos por igual. Todo parejo y justo. Todo parejo y justo. Claro. No, tampoco te sientas menos. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado. Y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Hoy con nosotros nuestro queridísimo amigo, el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, complementando este tema del autismo. Bienvenido, gracias por estar aquí, Ricardo. Gracias, Gil. Aquí estamos a tus órdenes y para completar esto que quedó a deuda desde otra ocasión. Quedó a deuda, es que el tema da para mucho, sí. Qué bárbaro. Sí, es un tema que con las modificaciones que tuvo hace 3 o 4 años, de hecho va a dar para más porque dio el aparente incremento en la incidencia y en la prevalencia de los diagnósticos, que realmente no es así. Es una mejora en la identificación de estos trastornos porque dentro de estos consensos a nivel mundial, pues los responsables de la infancia, no solamente psiquiatría, psiquiatría o pediatría, muchas disciplinas médicas más, están en el acuerdo de hacer una identificación lo más temprano posible. Y fíjate bien, lo más temprano posible en estos trastornos del espectro autista, que se instalan en los primeros 2 años de vida. Cosa que en ocasiones los papás pueden llegar a tener algún problema identificado en sus niños y se animan a tratarlos, no sé, después de los 8 o 10 años. Que es algo ya tardío. Eso es lo importante y lo urgente. Promover esta situación, tener difusión en este tipo de alteraciones, no solamente para los médicos, sino para los papás, que si en algún momento sospechan, identifican algo, con prontitud puedan tener una atención oportuna. ¿Para qué? Pues para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos niños. Esto que mencionas no se puede llegar a confundir con retraso en el crecimiento o en el desarrollo, siendo que están pequeños. Sí, fíjate, en esta situación hay 2 partes en la historia de este tipo de trastornos. La gente en general tiene ciertos flashazos de escasa información y muchos prejuicios sobre este tipo de alteraciones, como es el autismo, como es el Asperger, y en este contexto la historia dejó atrás las teorías, sobre todo psicoanalíticas, que en su momento ayudaron, pero que estigmatizaron mucho a las familias como generadoras o causantes de estos trastornos, porque en algún momento en el siglo pasado, pues le imputaban sobre todo a la mamá que generaba de alguna manera, consciente o inconscientemente, pero por una mala praxis materna, este distanciamiento emocional.
Pero en la actualidad, este tipo de trastornos que ya no se ven de manera aislada, como se los habíamos comentado en el programa anterior, es un espectro de diferente gravedad, de diferente disfuncionalidad. Es un trastorno meramente del neurodesarrollo, así como lo mencionas, y precisamente por eso se identifica en los primeros 2 años, que es cuando el crecimiento y el desarrollo cerebral está todo lo que da. Cuando estamos hablando de esta enfermedad, aunque no lo mencionaste la vez pasada, Ajá. tenemos la idea de que es el niño que está como tirando hasta retrasadito y que está arrinconadito. Ajá. ¿Debemos de quitarnos esa idea del niño con autismo? Debemos de reajustarla, Gil. Retomando un poco, sin adentrarnos en lo que ya habíamos contemplado en el programa anterior, los radioescuchas tienen que recordar 3 grandes grupos de síntomas dentro del espectro autista, ¿sí? El primero son los trastornos de reciprocidad, el segundo son los trastornos en el interés y el tercero los trastornos del lenguaje, que a partir de ahí vamos a delimitar si hay o no hay un déficit cognitivo, porque sí lo hay, ¿eh? En muchos de los pacientes sí puede haber un coeficiente intelectual bajo. Vamos, el cliché es que algunas personas por negación pueden pensar que sus niños son superdotados a nivel cognitivo, y no necesariamente. Puede haber casos en que sea a la inversa. Cuando nosotros estamos hablando de esta enfermedad, también la vez pasada nos mencionabas que puede ser que tengan deficiencias en cuanto al trato, pero que de pronto tienen una cualidad que muy superior o superior al menos a otros seres humanos, como por ejemplo, no sé, contar números, tocar el piano. A ver, platícanos un poquito de eso. Sí, fíjate bien, dentro del cuadro clínico, de las presentaciones o características sintomáticas, si nos vamos a los procesos de reciprocidad, los pacientitos, acuérdense bien que hay un desarrollo típico, no normal, porque luego nos complicamos mucho con esa palabra. Típico quiere decir que la mayor parte de la población en la edad de los primeros 2 años tiende a concentrar cierto tipo de características en donde se mantiene una funcionalidad y se dirige hacia un desarrollo que embona con el resto. Tenemos que irnos al primer bisturizazo. Hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen, hablando de este tema tan interesante, autismo. Vámonos al bisturizazo. 31 22 11 90 36 47 18 83 o nuestra línea WhatsApp a través del 33 10 19 07 12. ¡Vámonos! Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca al 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen. Les quiero comentar una noticia que el día de ayer así me impactó. Y les voy a decir, y ahorita quizás nos pueda ayudar un poquito nuestro queridísimo amigo el doctor Ricardo Virgen en cuanto al hostigamiento de las empresas que cobran cuando son de parte del banco y que se han ido atajando, monstruosamente agredían a las personas
y cada día, bendito sea Dios, la ley va atajándolas y haciéndolas que se les quite lo chinche majaderos que son, porque son personas muy majaderas y que no tienen perdón, no tienen respeto por la persona. Bueno, ya no te hablan, fíjense bien, cuando ustedes tienen un problema de cobro de un banco, de una institución, te hablaban día y noche, 2, 3 de la mañana, eso ya se les acabó, tienen un horario para hablarte de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y no se pueden salir de ese horario. Si te cobran después de ese horario y tú registras esas llamadas, los puedes demandar por hostigamiento. Pero ahora empezaban a dar con amenazas de cobros extrajudiciales o de referencias de a ver que embargaban en forma extrajudicial, asustando a las personas. Bueno, acaba el día de ayer, salió publicado que ya tampoco pueden hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es una ilegalidad. No hay cobros extrajudiciales. Eso es robarte. Cuando te roba un delincuente en la calle, te está robando en forma extrajudicial porque está fuera de la ley. Bueno, estas empresas con este nombre extrajudicial, fíjense bien, extrajudicial, entonces querían, ahora sí, como asustar a los deudores para que les pagaran. Hoy quedó tipificado ya como delito, incluso punible de cárcel. Si tú demuestras que ellos te están extorsionando con amenazas extrajudiciales, tú los puedes demandar y no nada más son multas que pueden llegar al 1,000,000, 2,000,000 de pesos. No, se van juntando los delitos de extorsión, cohecho, amenazas y cada uno 3, 4 años hasta tener casi 15 años de cárcel. Y recuerden ustedes que en México penas por arriba de 5 años no tienen libertad. No tienen libertad, tienen que cumplir físicamente la sentencia. Delitos menores de 5 años están en libertad condicional. Yo aprovecho para decirte... Está muy bien esto. Esto ya está aprobado. Se me olvida decirles, no es estatal, es federal. O sea, es nacional. Entonces todos aquellos que ustedes tienen problemas, sobre todo con bancos, que los bancos contratan personas hijas de su Pink Floyd para cobrar y que hacen este tipo de amenazas, estén tranquilos ahora que ya hay un recurso para poderlos, ahora sí, meter a la cárcel. No nada más una multa, meterlos a la cárcel. A mí me dio muchísimo gusto porque finalmente yo tengo un problema de un cobro indebido de un banco. Y a mí me dan risa, la verdad me dan risa estos tipos cuando me mandan sus cartas así. Cobro extrajudicial, vamos a ir a su domicilio y le vamos a cobrar. Así están las cartas. Me dan risa. Bueno, que sepan que hay personas que se pueden asustar con esto y no. Yo te pregunto y aprovecho que estás con nosotros, Ricardo. Este hostigamiento, los senadores, los diputados y senadores determinaron que sí tiene repercusión en muchas personas en cuanto a inestabilidad, nerviosismo, estrés, angustia, preocupación. Sí afecta como para que vayan incluso a una consulta psicológica o psiquiátrica. Sí, claro que sí. Además, diste en el punto ahorita que explicaste eso. Es un delito porque es una extorsión, es una irregularidad, es una ilegalidad, es un abuso de poder, porque estas empresas tienen otro nivel de contacto impersonal, que esa es una desventaja que se tiene, porque cuando estás cara a cara con alguien puedes arreglar las cosas. Es un fenómeno muy, muy particular en este caso, y claro que ha provocado mucho estrés en las personas, pero sobre todo, como lo dices tú, por desconocimiento. La obligación en estos medios de hacer difusión de información adecuada, pues es esa la validez en ello de que la gente se entere de que no es que solo esté tranquila, que se responsabilice si hay alguna situación pendiente, pero que sepan dónde su terreno es más seguro. Pero al final del día son... sea por lagunas legales, fiscales o por desconocimiento de las personas, las extorsiones de repente son
hasta parece en el ámbito legal o permitido, por eso se permitían este tipo de términos, que saben que la gente no va a entenderlo. La gente que empieza a enterarse más sabe cómo protegerse, sabe cómo respaldarse, y el fenómeno va a ir decreciendo. Es una ventaja que ya el Estado y la ley ya empiece a trabajar más en eso. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que se abandonó toda esta situación y se le dio, y tú lo sabes de sobra, muchos lo sabemos, en las décadas anteriores hubo una especie de indiferencia a todos los actos de la zona bancaria, del área bancaria, y les dieron luz verde a muchas cosas. Hoy por hoy, bueno, estamos pagando las consecuencias de esto, de que mucha gente ha tenido este tipo de estrés. Su vida queda devastada por una simple deuda, en donde ya ahorita parece más negociable para otras empresas decirte, bueno, si no puedes o se te cierra el mundo, nosotros te asesoramos. Está bien, pero también tenemos que enterarnos nosotros mismos de lo que por derecho nos toca. Y esa es una noticia que hay que aplaudir, porque hay que reconocerla. Y claro que hay muchas personas que acuden por esto. En el hospital civil donde a mí me toca atender, no solamente a los bancos, a las consecuencias de los préstamos, Gil, en donde las personas empiezan sistemática e inconscientemente a ahogarse en sus propias malas decisiones, y al final del día acuden con nosotros, no porque estén a punto de llegar a la cárcel por un evento financiero. De hecho, es lo menos que puede pasar. Se les cierra el mundo y pueden llegar a tener una tentativa suicida que no es justificable por la presión y el estrés que presentan. Y claro que a nosotros sí nos toca hacer eso, no dar asesoría financiera, no es nuestro ámbito, pero sí estabilizarlos para que busquen alternativas junto con la familia. Y esto que acabas de anunciar y de informar, creo que ayuda mucho más. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a esto, tú ya lo comentaste, cualquiera de nosotros puede estar en algún momento en esa situación, y claro que impacta en la calidad de vida de nosotros. Hace años, te voy a platicar una anécdota, sí, que termina de risa, porque pues yo sé que uno no debe de ser vengativo, ¿no? Pero la venganza es dulce. Esa venganza en donde la otra parte te da la oportunidad de vengarte, así rico, a gusto, ¿no? De un problema con, ¿cómo se llamaba esta empresa? Firme Plus, que era de autofinanciamiento. Los hijos del dueño hicieron unas trácalas impresionantes y algunos salimos perjudicados. Y entonces había un adeudo, y un buen día llega a mi consulta el señor, vamos a poner Juanito, ¿sí? Junto con Pedrito. Entonces me llenan, yo en mi consulta pido que me llenen una historia clínica de su puño y letra. ¿Sí? Entonces dígame su nombre, todos sus datos, si lo han operado, qué le pasa, en qué le puedo ayudar. Sacaron cita, llenaron el expediente, y cuando ya pasan a mi consulta, dice, mire médico, venimos de Firme Plus para señalar lo que le vamos a embargar. Clásico de los cobradores, ¿no? Le digo, nada más que, ¿sabes qué? Me hubieras dicho. No, dice, porque es nuestro método con los doctores. O sea, les hacemos pasar que venimos a consulta. Perfecto. Entonces déjale hablar a mi abogado. Aquí está a 4 cuadras, o sea, rápido llega. Le digo, nada más desde ahorita te voy a ir diciendo. Todo lo que ves está rentado. No es nada mío, todo es rentado. Si tú lo quieres, ya le hablaré yo al dueño y le diré que tome sus providencias, porque si tú te llevas algo, estás robando algo que no es mío, tú lo vas a robar. Llega el abogado y ya les lee la cartilla y les dice, todo es rentado, miren, aquí están los contratos. Pues total, se fueron con un palmo en las narices, se salen del consultorio y yo tengo doble puerta, no pueden salir. No, debes la consulta. Debes la consulta. Me llenaste una historia clínica. No, que yo, que aquí, que allá. Y el abogado le dice, abogado, de abogado a abogado, pague la consulta. Porque si no, ahorita le hablo a la policía y se lo llevan preso. Saldrás al día siguiente, pero de que pagas la consulta, la pagas. Pues tuvieron que pagar la consulta. ¿Cierto? ¿A poco no se siente rico? Sí.
Oye, más que desquite, poner en su lugar a las personas, eso es adecuado. Y las personas que estaban esperando consultas, yes, doctor, qué bueno, sí, que paguen consulta. No, el coro ahí, que paguen, que paguen. No les quedó otra. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Si deseas una cita con el Dr. Gilberto Priego, marca al 3616-6010. ¿Es una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso, después de habernos reído un ratito con esta anécdota de risa, que bueno, de esas dulces venganzas en donde finalmente no se salieron con la suya y además tuvieron que pagar, que pues rara vez ocurre, pero yo tuve esa fortuna. Oye, ¿sabes qué terapéutico es eso, Ricardo? Sí, haces catarsis. Esa es buena catarsis. Hasta la fecha. Sí. Sigue haciendo efecto positivo en mí. Es lo bueno que sigas sacándole provecho. Me acuerdo y ay, qué rico se siente haberles regresado una. Sí, una de tantas. Bueno, pues hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen, hablando de lo que es el autismo. Ajá. Y seguimos con este tema por tan interesante que es, y yo quisiera que nos continuaras platicando qué debemos de esperar, cómo debemos de actuar en este autismo. Fíjate bien, ¿qué es lo que deben de identificar los familiares, en este caso los papás? En los primeros 2 años, los niños podrían empezar a presentar alteraciones en estos 3 rubros, a grosso modo lo que les dije. La reciprocidad, ¿qué significa? Interactuar emocionalmente con las personas. Regularmente los niños, cuando tienen una intención comunicativa antes de la cuestión verbal, ellos fijan su vista sobre todo en los rostros. Es algo típico, es algo esperado de los niños. Buscan la mirada de los papás, de la gente, pueden expresar sonrisas o llanto. En los niños que entran con un problema en el espectro autista, esto baja, disminuye. Los niños pueden estar teniendo atención a objetos inusuales, atípicos, no cotidianos, pueden ser las patas de las sillas, en este caso, por ejemplo, los pedestales de los micrófonos. En lugar de atender la pantalla en una computadora, pueden estar observando detenidamente y por largo tiempo los cables. Ese tipo de alteraciones que, si se ponen en detalle a vigilar los papás, pueden dar signos de que esté pasando algo en su neurodesarrollo. Eso en cuanto a la reciprocidad. En cuanto a las prácticas inusuales, en cuanto a los intereses que pueden tener los niños, pueden tener alteraciones en los movimientos como balanceos. Pueden, como están dentro de los 2 años, cuando aprenden a caminar, en lugar de caminar de una forma cada vez más coordinada, pueden estar persistiendo en caminar con las puntas de los pies. Pueden tener constantemente muchos aleteos. Fíjense bien, aleteos con las manos sin que haya una intervención de un berrinche. Y en cuanto al lenguaje, es evidente que ya acercándose a los 24 meses de edad, el niño tiene que empezar a manejar ciertos vocablos, no los típicos como es mamá y papá. Debe de haber vocablos y frases más elaboradas. Los niños con trastornos del espectro autista regularmente se quedan con estas palabras, mamá, papá, y ubican y solamente utilizan unas 3 a 5 palabras. Todo lo quieren expresar con esas 5 palabras. Eso es algo sintomático. En ocasiones en pediatría, cuando los llevan a los 3 o 4 años, les comentan los compañeros que se tienen que esperar,
que los esperen hasta la escuela a ver si persiste esta alteración en el lenguaje. Si los síntomas que les comenté anteriormente se presentan junto con lo del lenguaje, con el retraso del lenguaje, yo creo que no es necesario esperarse hasta los 6 años. Es importante que los lleven a valorar. Si solamente se circunscribe al lenguaje verbal, probablemente sí pueda uno correr un cierto riesgo de esperar un poco a la estimulación escolar, pero siempre y cuando los demás aspectos empiecen a desarrollarse más. Gil, me decías esta situación de, bueno, es un cliché esto de la asociación de que estos niños o que estas personas con problemas de autismo tengan un coeficiente intelectual bajo. Sí hay grupos en donde puede haber un coeficiente intelectual bajo. Regularmente lo que se caracteriza para el síndrome de Asperger es una persona con alteraciones en el lenguaje, con un cierto retraso, alteraciones moderadas en la vinculación emocional, son niños un tanto fríos o distantes, pero con un coeficiente intelectual normal, o inclusive lo que me decías, aquí entra que en ocasiones hay niños con un coeficiente intelectual alto. Y en este caso puede suceder este tipo de anécdotas en donde los niños pueden presentar alguna especie de capacidad brillante exclusiva, ya sea en la música, en el cálculo, en la lectura. Pero eso distrae mucho a los papás porque es lo que ocasiona que no los lleven a atenderse. O sea, porque está como bien. Exactamente, o está compensado, porque luego piensan ellos, bueno, ya con el tiempo, si es brillante, se va a empezar a estabilizar. No. ¿Por qué? Porque el niño puede entrar en procesos de disfuncionalidad social cuando ya ingresa a la primaria por este distanciamiento emotivo que él tiene. Los niños también se caracterizan en estas etapas en ser muy irritables, muy hiperactivos. La irritabilidad y la intolerancia en ocasiones es por cualquier situación, por una nimiedad, en donde si los papás no identifican qué intereses atípicos tiene el niño, pueden estar constantemente provocando estos berrinches y sentirse culpables. Bien, este tipo de alteraciones pueden correr y persistir hasta la edad adulta sin tratamiento cuando la disfuncionalidad no es tanta. Son niños y adolescentes que transitan por una situación académica y familiar accidentada, con malas calificaciones, tal vez con problemas de indisciplina. Había unas teorías hace algunas décadas en donde unos de los teóricos nos proponían que eran conductas psicopáticas, pero no psicopáticas en función de conductas de riesgo criminal, no, sino de esta distancia emocional hacia los demás, de esta falta de empatía hacia los demás. Los niños en la escuela, cuando tienen este tipo de problemas y no tienen manejo, tienen muy pocos amigos. De hecho, las relaciones afectivas, inclusive con sus papás, son muy pobres. Entonces, en este caso, muchos pacientitos que transitan sin tratamiento llegan a la adolescencia y pueden presentar con estos antecedentes de hiperactividad problemas de aislamiento, de ansiedad o inclusive de eventos psicóticos, sean breves o sean prolongados. Y es ahí cuando ya entran a la hospitalización y ya cuando empezamos a hacer la historia clínica, ahí nos damos cuenta de por qué no lo llevaron antes. Es importantísimo ubicar, vamos, y esto lo hemos dicho, Gil, cuando se es papá o mamá, creo que no es una obviedad, hay que estar insistiendo. Los primeros 5 años de vida del individuo, quita la vida intrauterina, Ajá. son esenciales. Es donde se va a fijar los hábitos, donde se van a consolidar los vínculos emocionales y donde predominantemente van a generarse muchos problemas por descuido. Nosotros como papás no nos enseñan a ser conscientes de la interacción de los hijos hasta que se da la situación verbal, que es cuando ya tienen de 6 años para arriba y que a veces es demasiado tarde. Se insiste, si van a ser papás, deben de cuidar los primeros 5 años de vida, estar pegados al bebé, pegados con una interacción constante, afectiva, vigilarlos, conocerlos, llevarlos de la mano. Si
ya son papás y ya pasaron los 2 primeros años, vigilar este tipo de alteraciones, sobre todo en la escuela y en la casa, para darle un tratamiento adecuado y oportuno. Y si ya están en la infancia o ya están entrando en la adolescencia y se acuerdan de que tuvieron este tipo de problemas, con mayor razón es acercarlos con los médicos. Ojo, los trastornos del espectro autista no son patologías específicas de psiquiatría o de psiquiatría. En cuanto a los manejos, el manejo, que ya vamos a hablarlo en el bloque que venga, es multidisciplinario, no es tan simple el abordaje. Cuando estás hablando de esta problemática, en general, ¿es privativa de algún estrato social, de algún país, de alguna zona geográfica, o agarra parejo? Mira, agarra parejo. Estábamos en el rubro de, hace algunos 20 o 30 años, en el rubro de que eran enfermedades raras, 1 en 10,000. Hace poco más de 2 años, con esta modificación para identificar más, Ajá, para englobar más estos casos de inicio precoz, estos casos en los que se puede oportunamente incidir y tratar, ya estamos del 1 por cada 60 individuos. ¡Ay, canijo! Y ojo, hay grados de disfuncionalidad. Los jóvenes y los adultos pueden presentar sintomatología autista residual, en donde impacta en su personalidad. Hay más funcionalidad en unos, hay menos funcionalidad en otros, hay comorbilidades como los procesos de hiperactividad, y lógicamente eso tiene que ver con los tratamientos que se proponen en este caso, en este tipo de problemas de autismo. Pero esencialmente que se queden con esta idea: el autismo o el trastorno del espectro autista es un problema del neurodesarrollo, es un problema neurológico, y su impacto es en la sociabilidad, en la integración emocional y en la situación motora o del lenguaje, que es nuestra herramienta principal en la humanidad para estar interactuando. ¡Ay, caray! Tenemos que irnos al bisturizazo. ¿Cómo se dice calzoncillo en italiano? Ni idea. La casita de la miacolita. Ay, no, Está bien. Cada cosa que sacan. ¡Vámonos! Con la que irá a contemplar Diana sobre París, has transformado en hombre a venir, rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, con este tema de autismo. Recuerden que este fin de semana es fin de semana largo, es decir, el lunes no se trabaja, para que pues ahora sí aprovechen y decidan hacer cosas, visitar la ciudad, qué sé yo, ir a el Hospicio Cabañas, visitar los templos barrocos que tenemos tan bonitos aquí en Guadalajara. Bueno, pues para que sepan que este fin de semana es largo y hay que disfrutarlo al máximo. Hoy con nosotros, les digo, el doctor Ricardo Virgen, hablando de este tema tan interesante que es el de autismo, y que vale la pena tomar, que nos embebamos de estas directrices que nos está dando el doctor, para ya sea en tus hijos propios o en tus sobrinos o en tu entorno, que de pronto le des el aviso al, oye, yo noto ciertas actitudes en tu hijo, ¿por qué no lo llevas? O sea, el ir al médico a veces es de risa, de veras, es de risa. Oiga, señor, ¿por qué no había venido antes? No, es que luego los doctores te esculcan y te sacan cosas. Pues ese es el objetivo. Ese es el objetivo de venir. ¿Por qué no se hace un super check-up? Así, mire, le sacan 40 elementos. No, ¿y qué tal si me encuentran que tengo elevado el colesterol? Me van a poner a dieta. A ver. No ubico. O sea... Te digo qué es. Fíjate bien, es cultural, es una zona de confort. Nos han enseñado, hemos aprendido y lo hemos reforzado
y lo peor es que a veces hasta lo transmitimos, ¿verdad? Que el ignorar las cosas es una zona de confort real. Se llama negación, Gil. Mientras menos sepamos, creemos o fantaseamos que estamos bien. No, claro que no, y la pagamos caro. Le meten en un predicamento a los médicos, porque ya para cuando te piden la consulta dices tú, pero ya que se hace aquí. Sí. No. Dice, el hecho es de que hay que estar atentos, porque mientras más pronto, mejor. Nos comenta y dice, hola, creo si es algo difícil de identificar. Dice, yo tengo un sobrino, este julio cumple 4 años, actualmente hace berrinche por cualquier cosa, habla muy poco, apenas este año empezó a hablar poco más, pero los papás le adivinan todo, entonces no sabes si hay problema o consentimiento, si justo con su prima, pero él siempre en su rollo en la escuela, justo le dijeron que tenía toda, pero como que como es escuela de paga, la mamá fue y los regañó que cómo era posible, y ya la escuela no le volvió a decir nada, juega, y le dijeron que tenía toda de juego, o sea, se ve a leguas que hay un trastorno en el niño, pero también los papás se ciegan, y tú como tío le dices, bueno, le digo a los papás, no les digo, si ya se camoteó a los del colegio porque Claro. Amenaza con sacarlo y una colegiatura menos, si le vuelven a decir algo del querubín, imagínate. Y si te fijas, Gil, eso es por sentido común. Ya en la valoración clínica ya podría ser otra cosa, pero sí hay algo que se puede sospechar porque no hay necesidad de que los papás compensen. Sí puede descartarse, por ejemplo, el fenómeno de la sobreprotección, pero nunca se da por gusto o por iniciativa de los papás. Siempre hay algo que tratan de compensar los papás, por eso se da esa sobreprotección, por esa especie de déficit que involuntaria o inconscientemente intuyen los papás. Entonces hacen eso. Si la tía lo ve desde el otro ángulo, lo ve de manera más objetiva y sí tiene razón en ello. Si está identificando algún retraso y la escuela también lo identificó, aquí sí valdría la pena insistirles un poco a los papás. A final de cuentas es el derecho de los papás, pero a veces estropeamos un poco más esta atención oportuna. Y se repite a las 11 de la noche, entonces... ¿Qué? Ay, oye, a las 11 los invito a una copa para que escuchemos el fútbol. Como no queriendo que les pongan Ay, esto. no salió fútbol, pero salió autismo. Y sí, fíjate que sí, estaría bien. Entonces, bueno, pues en alguna forma, a lo mejor Dios te va a orientar de cómo carambas hacer que evalúen adecuadamente a tu sobrino, y si tiene algo, bueno, pues que sea total y completamente atendido. Sí. Nos decías que una vez que se integra el diagnóstico, el manejo, como tantas enfermedades hoy en la actualidad, ojalá hubiera una varita mágica, ¿no? Como ¡tiling! No, ya no. estás curado, y que no, y en donde tienen que trabajar arduo. Decías que era un trabajo en conjunto, un trabajo multidisciplinario. Así es. Fíjate bien, tomando este ejemplo de tu radioescucha, vamos a suponer que los papás se interesan y dicen, bueno, vamos a llevarlo al niño. ¿Y a dónde? El primer acercamiento pueden llevarlo al paidopsiquiatra, al psicólogo infantil, al neurólogo o inclusive al pediatra. ¿Por qué? Porque una vez que los trabajadores de la salud empiecen a evaluar e identificar algún déficit, van a empezar a ir interconsultando a cada una de las partes que está implicada, incluyendo, Gil, lo que es genética, nutrición, en este caso psicoterapia de apoyo, puede inclusive ser necesario que endocrinología entre, porque hay trastornos endocrinológicos que pueden dar este tipo de alteraciones, y entonces este equipo multidisciplinario se va a ir conformando y va a irse orquestando a través del primer médico tratante. Puede ser el neurólogo, puede ser el neuropediatra, y a partir de las interconsultas ir conjuntando e integrando un diagnóstico más amplio para saber
¿qué tipo de abordaje se puede dar? ¿Por qué es importante esto? Las causas ahorita son genéticas, son alteraciones genéticas, se tiene que determinar qué tipo de alteración y si es posible identificarla, qué tipo de impacto ha tenido, el tipo de dinámica familiar que se tenga, porque son los reforzadores para bien o para mal de estas alteraciones, y en general el tratamiento, el abordaje siempre va dividido en dos áreas, el farmacológico y el no farmacológico. En cuanto al farmacológico, sea el de neurología, o sea el de paidopsiquiatría, o sea el de psiquiatría, los tratamientos farmacológicos se dan en función de los trastornos específicos que pueda tener el pacientito. Si hay hiperactividad o hay una irritabilidad o intolerancia, puede ser necesario los estimulantes, como es el metilfenidato o la tamoxetina. Si hay eventos de agresividad, de intolerancia, inclusive de errores de juicio, como puede ser autoagresión, lo que está permitido como antipsicóticos en los niños es el aripiprazol y la risperidona, cuidando mucho los efectos secundarios, o inclusive, ya cuando son adolescentes, los estabilizadores del estado de ánimo. En cuanto a la farmacología, solamente está circunscrita solo a los eventos agudos. Donde se trabaja más, fuera de esos eventos agudos, que es por años, es en las terapias que tienen que ver con el lenguaje, que son terapias de rehabilitación. En cuanto a los déficits del coeficiente intelectual, no hay mucho que hacer, ¿sí? Se les puede dar asesoría a los papás, puede dar asesoría a las escuelas y ver hasta dónde puede llegar el niño. En cuanto a las alteraciones motoras, hay también procesos de rehabilitación física, también hay psicoterapias para reforzar y corregir lo que es el déficit de las interacciones emocionales, dándole tareas a los familiares para que estén practicando con el niño, ¿sí? Si te das cuenta, la sintomatología es muy variada. El niño es una situación dinámica que va presentando variabilidad en este tipo de disfunciones, y lógicamente hay que irlo siguiendo de la mano e irle acercando las terapias que vaya requiriendo, ya sea en la escuela, en la familia o en sus propios cuidados. Pero es una situación de años. ¿Para qué? Para llevarlo a buen puerto, a la preadolescencia o a la adolescencia, en donde ya va a tener mejores armas, donde va a evitar menos el déficit, y que obviamente se eviten las comorbilidades, como pueden ser las drogas, como pueden ser la desestructuración familiar, porque también provoca muchos problemas esto, hay mucha tensión en la familia, y peor tantito, que es las alteraciones en lo académico, ¿sí? Tu teléfono, ¿dónde te podemos contactar, Ricardo? Sí, gracias, Gil, es el 3310-6420-18 y nuevamente se los digo, 3310-6420-18, y los hospitales civiles como institución tienen ese respaldo a nivel multidisciplinario. Ahí están, es de tercer nivel, ahí están todos los especialistas. Está el servicio de paidopsiquiatría con el compañero, el doctor Miguel Ángel Tinajero, encargado del área. Están abiertas las puertas para las personas. Acérquense, sea en lo privado, sea en lo público, pero acérquenlos. Es muy difícil acercar a un niño de 1 o 2 años porque se tiene ese prejuicio. No tengan miedo. Lo peor que puede pasar, que es algo sano, es que les digan que no tienen nada. Y ya, se acabó. ¿Sí? Muchísimas gracias, Gil. No, gracias a ti, Ricardo, por habernos acompañado. El tiempo corrió muy deprisa. De nuevo tu teléfono, Ricardo. Claro que sí. El 3310-6420-18. Muchas gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Valeria en el teléfono, Karen en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Quédate con Mundo Mujer, con Tania, con el tema ácido hialurónico, que es, pues ahora sí, para la belleza, y allá en Austin con Alejandra Frías en su programa a las 9. Recuerda, que Dios te bendiga y disfruta este fin de semana largo. Los quiero, hasta luego.